Hola, ¿qué tal? Débora aquí con ustedes, espero que estén muy bien. Un saludo. Este video ya se los debía porque en su momento les mostré este bajo, el Chord Action C Plus Deluxe, pero en este caso custom, porque ya le hice unas modificaciones de entrada. Pues podrán ver que le puse unos stickers, ¿no? A mí en los bajos cuando es un color así como plasta, sí me gusta poner stickers, ¿no? Creo que le da otro look, ¿no? Hace ver diferente, quizás como que a mi gusto le da un poquito más de vida, ¿no? En este caso pues quise hacerlo en específico de videojuegos, porque los videojuegos no solo han sido importantes para mí como videojugador, sino también como músico. Me encanta tocar música de videojuegos, entonces quería hacerlo nada más de Nintendo, porque Nintendo es mi compañía favorita, ¿no? Tenemos acá el escudo de Hyrule, de Zelda. Pues no, para mí no hay nada más representativo de Nintendo que Mario, ¿no? Mario es como el Mickey Mouse de Disney, ¿no? El equivalente. Pero también puse de otras compañías porque, pues digo, también he jugado de otras compañías y me encantan, ¿no? Entonces también le hice un pequeño tributo aquí a Castlevania, ¿no? Este logo es el de Smash, es el que representa a Richter y a Simon Belmont. Y pues le puse la C de Castlevania, pero quise ponerla en el color del primer Castlevania, que es como un verde neón. Y pues de otras compañías pues también puse algo de Street Fighter. Y me encantó porque este era el que estaba en las maquinitas, no sé si recuerden, si les tocó jugar en maquinita. Era el... habían las máquinas que traían este logotipo, ¿no? Bueno, también quise poner a Metroid. Metroid es de mis sagas favoritas. Y pues bueno, la N, pues quería poner, o sea, el Nintendo 64 no es mi consola favorita de Nintendo, pero siempre me gustó mucho el logo. Bueno, da la casualidad, miren, hoy traigo la playera de 64. Entonces, esa fue mi idea. Y también esta como franja negra, también se la quise poner. Es un sticker, al final de cuentas es un sticker, pero creo que le da bastante personalidad. Y también otra cosa que hice fue que oscurecí el diapasón, todo el brazo. A ver si se alcanza a ver. Pero si ustedes, si vieron mi video de fábrica, cuando no le tenía ninguna modificación, el brazo está como amarillo. O sea, a mí no me termina de encantar el color. Entonces dije, no, definitivamente no me gusta, ¿no? Entonces lo oscurecí, ya le di como 3 manos. Pues creo que ya con este color me quedo. Le podría seguir dando más manos para tratar de oscurecerlo más, pero me gusta bastante así. Y pues bueno, ahora sí vamos a lo importante, ¿no? Ahora, todo lo del shielding está en cavidades, abajo del puente y también en la parte de acá, ¿no? En la cavidad de acá de los potenciómetros y del preamplificador. Bueno, yo, mi plan, y creo que cuando hice la reseña del otro bajo yo les dije que mi plan iba a ser modificar este bajo. Desde un principio siempre fue mi plan, siempre fue mi idea. Entonces, pues sí, afortunadamente lo pude llevar a cabo. Entonces, les muestro, tiene unas pastillas Aguilar, a ver si enfoca. Bueno, son unas pastillas Aguilar Super Doubles, se llaman, en formato de subbar. Se oyen muy padres. La verdad que Aguilar por algo se ha hecho de cierta reputación entre los bajistas, porque tiene un sonido como muy, no sé, muy fuerte, resalta mucho punch, ¿no? Y también le puse el preamplificador OBP3 de Aguilar también. Y pues está muy padre porque, aparte de, o sea, si lo comparo con el que venía de fábrica, aparentemente, de hecho hasta se ven prácticamente igual. Bueno, reutilicé mis perillas. Pero hay una diferencia en específico, ¿no? De que aquí tenemos acceso a los medios, o sea, podemos tener acceso a otra frecuencia, una frecuencia más alta o más baja de medios, por medio del push-pull. Ya hay un poquito, siempre que lo activo la primera vez, me hace como un ruidito, ya después ya no. Entonces, es muy padre esta función. Y también, como de fábrica venía, pues tenemos la opción de ponerlo en activo o en pasivo, ¿no? Con este switch. Entonces, resultó muy bien. O sea, al final de cuentas, este bajo me terminó costando
lo que cuesta un Ibanez SR605. Búsquenlo para que ahí se den una cuenta más o menos lo que me terminó costando este bajo. Pero también tuve la fortuna de que puse a la venta las pastillas y el preamplificador que venía con este Cort. Entonces me ahorré ahí, si se van y checan ese precio de ese bajo, quítenle unos 3,000 pesos, más o menos. 3,000, 3,500 que me ahorré. Entonces me terminó saliendo más barato con las pastillas y preamplificador que yo quería. Porque si me hubiera comprado uno más o menos de esa gama, por ejemplo, este bajo que les digo, el Ibanez 605, SR605, ese es un bajo que ya viene siendo como gama media, y hubo cosas que no me gustaron. O sea, cuando yo lo vi, lo que no me gustó fue que el bajo, cuando vi que las pastillas que trae Nordstrand son licenciadas, pues no me gustó, porque dijo, oye, es un bajo de gama media, o sea, está relativamente caro, y que te pongan estas pastillas para mí fue así de, no, o sea, debería de tener unas pastillas Nordstrand bien, porque son licenciadas. Es lo mismo que las que traían aquí Bartolini, a final de cuentas son licenciadas, entonces no es lo mismo a una Bartolini 100% o a una Nordstrand 100%. Otra cosa, ese bajo, el SR605 de Ibanez, trae un preamplificador hecho es de Ibanez, ¿no? Entonces no hay punto de comparación entre un preamplificador, dígase Aguilar, Nordstrand, Bartolini, etcétera, versus uno que sea Ibanez, porque el Ibanez es evidentemente inferior. Entonces sí o sí me terminó gustando más. Me encantan los resultados. Les voy a tocar ahorita un poquito, nada más para que vean. No les voy a especificar qué le muevo ni nada. Y también otra cosa que les debo decir es de que, bueno, me ha costado tiempo acostumbrarme al sonido, porque he ido descubriendo varias cosas, y hasta que como que he encontrado, creo yo, mi sonido. He tenido que ajustar varias veces la acción o la altura de las cuerdas, porque no me decido si quiero un sonido más grave o también un sonido como agudo, que esto de aquí también va a afectar. Y también este bajo me hizo replantear dónde toco, la posición de mi mano derecha, porque normalmente yo toco por aquí, hay veces que toco por aquí, pero en este bajo en específico me hizo notar o resaltó rápido que me gusta más cómo se escucha aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, bueno, y también otra cosa, ahorita les estoy hablando del experimento, de cómo salió, les estoy mostrando los resultados, ¿no? Que le den un vistazo, ¿no? Pero brevemente voy a tocar nada más para darles una idea, y después tengo planeado hacer un video. A lo mejor estoy pensando ponerle un beat de batería y ya tocar, y ahora sí mostrarles o ir poniéndole ahí en la pantalla, como el que hice para el otro Ibanez que tengo, para el PJ, que le puse igual pastillas Aguilar y OBP3. Entonces, bueno, nada más brevemente les muestro cómo suena. Ahorita lo tengo en modo. Ahorita tengo activado los medios. Ya los desactivé. Me gusta más, al principio no me gustaba. Otra cosa, yo normalmente toco el bajo con la pastilla que se oye más grave. Pero da la casualidad que en este bajo en específico me gusta más, y lo que oyeron al principio es en blend, me gusta más cómo soy el blend, no sé, en otros casos me inclino totalmente hacia la que se oye más fuerte, porque la otra se oye demasiado agudo. Pero el blend me encantó de este bajo, y les digo, yo todavía no, o sea, sigo descubriendo cosas, etcétera. Ahora, lo que les decía de la posición de la mano, o sea, voy a tratar de tocar lo mismo.
No sé si escucharon esa diferencia, pero entonces les digo, este bajo como que resaltó demasiado al grado de que pues ya a mi gusto, pues me gusta más cómo suena aquí, ¿no? Entonces ahora también el bajo es pasivo. Entonces, ¿se fijan? El sonido se fue hasta abajo. Ahí ya está el modo activo, modo pasivo. Entonces suena totalmente distinto. Aguas porque ahí está. Ahora el slapping no me gusta tanto como se oye, pero no es ni en las pastillas ni en el amplificador, son estas cuerdas. Es que estas cuerdas que compré son bueno, ya tienen como 2.5, 3 meses de uso. Son unas Diadario. Y fíjense que en los comentarios yo vi, y tiene razón, algo que sí debo decir. No soy muy brillantes, pero sí he notado que han durado bastante. O sea, yo normalmente era Derny Ball y las Derny Ball en este tiempo ya se empiezan a oír muy mal, ¿no? Entonces estas se oyen casi igual que como cuando venían de fábrica, o sea, estaban nuevas, pero con ese detalle de que no son muy brillantes. Entonces si les gustan todos muy brillantes, como sobre todo para slapping, como que siento que no. Ahora, este sonido de slapping también ahí aplica lo del blend que les digo. Si lo paso para acá. Ahí estaba con la otra pastilla, la que se oye más fuerte. Entonces ese sonido que da para el slap como que, no sé, o sea, a mí, les digo, yo casi no usaba el modo blend o no, en otros bajos casi no lo uso, pero aquí sí o sí es el sonido que más me gusta, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, como les digo. Entonces lo que les quería mostrar con esto, y que también por ahí tengo otro video en proceso de otro bajo que compré, los estoy grabando más o menos a la par, es de que para mí lo más importante es preamplificador, preamplificador y pastillas. Créanme, haciendo esta inversión, que podemos, o sea, para mí este bajo, a como lo compré, yo ya no lo veo como bajo de gama media, y quizás entre gama media alta. Entonces subió bastante, o sea, para ser un bajo de 8,000 pesos, y que bueno, no les voy a decir el precio final, ¿no? Pero ya les di una idea. Si buscan el Ibanez SR605, más o menos eso me costó. Ahora, debo decirles, yo tengo familia en Estados Unidos, entonces me ahorro envío, bueno, sobre todo envío. Entonces, sí, porque impuestos, o sea, todo trae impuestos, ¿no? Pero, pues a mí me encantó mi experimento, suena como yo quería que se sonara, me encanta el sonido de Aguilar, o sea, ahora que no solo es la única que me gusta, también me encanta Nordstrand, ¿no? Entonces, miren, ahí están las pastillas, Aguilar, ¿no? Les digo, ya yo le di mi toque muy personal, les digo, me gustan los videojuegos, por ahí he subido covers de videojuegos, y pues bueno, este es como el update, como la actualización, porque yo desde un principio, cuando les mostré el trabajo, quería decirles o mostrarles los resultados. Yo soy muy entusiasta de modificar un instrumento. Debo decirles que, pues bueno, yo me atreví desde el principio a hacer mis primeras modificaciones. Todo lo hago yo. También me expongo a que de repente me salga mal, pero hasta ahorita todo ha salido bien. Entonces, muy seguramente lo voy a seguir haciendo. Me encantan los resultados. Me encanta que tú puedas escoger las pastillas que tú quieras y que suene como tú quieras, versus a ir a la tienda y comprarte un bajo que te digan, este es el modelo y ya, ¿no? Y también eso de que en internet mucha gente te diga, no, mejor cómprate uno más caro, no lo hagas o no vale la pena. En mi caso sí o sí vale la pena. Cualquier modificación que le hagas a tu bajo, lo vas a notar, ¿no? Este es el Chord Action C5 Deluxe Custom. Este ya sería Custom o Mod, modificado.
y me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les guste. Si ustedes quieren hacer algo así, adelante. Ustedes, ahí están los videos, podrán comparar cómo se oía antes, cómo se oye ahora. Después les digo, voy a hacer un video dedicado donde ya moveré un poquito más las pastillas, etcétera, cuánto le pongo de bajo, de medios, de agudos, y ya podrán darse una mejor idea. Pero sí quería usar este video para hablarles de la modificación que lleve a cabo. Bueno, yo soy Devor y los veo en el siguiente video. Cualquier comentario, yo con gusto siempre respondo. O sea, no tengo muchos comentarios, pero me encantan a mí. Si ustedes me preguntan, me dicen, ¿cómo ves? Alguien me preguntó que si este bajo estaba pesado, que no lo mencioné en aquella ocasión. Sí, sí está pesado, bastante pesado. La verdad, ese sí es un punto en contra de este modelo. En mi caso, pues yo ahorita no salgo a tocar con ninguna banda, entonces pues no tengo problema. Pero sí, a lo mejor si tuviera que salir a tocar y colgármelo, pues a lo mejor sí sería detalle, pero no creo, la verdad no creo. Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.